Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 57. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Padre, te damos las gracias. Ayúdanos a estar atentos, Señor, al mensaje que tú nos has traído en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Se nos ha ido contando la historia de la vida del único ser santo y perfecto que ha pisado esta tierra. Hemos hablado a lo largo ya de estos 2 años y medio que tenemos estudiando nosotros el Evangelio según San Mateo. Durante todo este tiempo hemos visto lo milagroso de su nacimiento, hemos visto una vida que fue vivida de una manera maravillosa, la vida de nuestro Señor, porque nos mostró a través de su vida lo que era hacer la voluntad de su Padre, de cómo sujetarse y ser obediente a la voluntad de su Padre. Y no solamente nos muestra una vida de obediencia, sino también nos muestra el Señor una vida de misericordia por los necesitados, una vida de bondad en favor de aquellos que tuvieron sus necesidades, en favor de aquellos que pasaron por malos momentos. Y también nos mostró el Señor a través del estudio del Evangelio según San Mateo su poder sobre la naturaleza, como cuando calmó el viento y el mar, que decían los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen y el mar se calma cuando él habla? Sino que también mostró su poder sobre los demonios. Todo esto lo hemos visto en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, sino que también nos ha hecho relevancia el Señor a través de este estudio acerca de lo preciosa y valiosa que fue la palabra en los labios del Señor. ¿Por qué? Porque nos relata acerca de la misma palabra de Dios, y es la palabra por la cual nosotros vivimos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, porque esta palabra del Señor era la verdad, y soy la vida, dijo él también. Y luego de 3 años de ministerio había llegado la hora de dar su vida por el pecado de la humanidad entera. Y dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y cuando uno ve este pasaje se da cuenta de la misericordia tan grande de nuestro Señor Jesucristo, porque vino a morir por los pecadores de su época, y no solamente por los pecadores de su época, sino por los pecadores que todavía no habíamos nacido, ¿verdad? Y aún así el Señor pagó el precio por nuestros pecados antes de que nosotros naciésemos, ¿verdad? Y la semana pasada repasábamos acerca de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él se entregó como ese Cordero Pascual. En ese tiempo en el cual el Señor muere, era el momento en el cual los hebreos, los judíos, celebraban la Pascua. La Pascua, ya lo hemos visto recientemente también en nuestro análisis del libro de Éxodo, era aquel cordero que fue sacrificado y con su sangre se pintaron los dinteles de la puerta de
aquellos que vivían en Egipto, los hebreos que vivían en Egipto, y cuando el ángel de la muerte pasaba, entonces perdonaba la vida del primogénito de aquella casa por causa de la sangre de aquel cordero que fue sacrificado. Con la sangre de aquel cordero ya estaba pagando prácticamente por la muerte que tenía que haber en aquella casa. Y entonces los judíos tenían que sacrificar un cordero año a año para recordar la Pascua, para recordar el que murió un cordero por la vida de sus hijos, por la vida de cada primogénito. Ahora, el mismo Señor Jesucristo era ese cordero que se estaba entregando a sí mismo, dando su vida a sí mismo durante la celebración de la Pascua, porque justo estaba celebrándose, estaba por celebrarse, estaban en los días de las vísperas de la celebración de la Pascua, en el día en el cual murió nuestro Señor. Y vimos todo lo que aconteció la semana pasada, apenas nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, ¿verdad? Dice que Él sufrió el abandono del Padre en la cruz del Calvario. Y lo sufrió, ¿sabe por qué? Por nosotros. Dice la palabra que por nosotros Él se hizo maldición. ¿Y cuál es la paga del pecado? Sabemos que es la muerte, pero recordemos que el pecado es aquello que hace separación entre Dios y los hombres. El pecado ha creado una separación entre Dios y los hombres, y esa separación la tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario. A tal punto que alguien que tuvo tan buena comunión con su Padre durante su ministerio, como lo vimos a lo largo de nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, le dijo a sus discípulos: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dando a entender que su relación con su Padre era algo muy estrecho, era algo inquebrantable. En sus oraciones, como cuando Él fue a resucitar a Lázaro, luego que Él ora, le dice: Padre, te doy las gracias porque tú siempre me oyes, siempre haciendo referencia al Señor como el Padre. Y en Getsemaní: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Había dicho el Señor: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una relación muy íntima, muy estrecha, un vínculo que no se puede romper. Y estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo sufrió la separación de esa relación íntima con su Padre, a tal punto que estando en la cruz, Él tiene que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le dijo Padre mío, Padre mío. Dijo: Dios mío. Ya no lo pudo llamar Padre. ¿Por qué? Porque había una separación. Porque dice la palabra de Dios que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de haber sido hechos hijos de Dios, por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el caso del Señor Jesucristo, siendo Dios, había una relación inquebrantable entre Él y su Padre, y Él tuvo que sufrir esta separación de su Padre, sentir el abandono de su Padre. Y con esto que estoy diciendo no quiero, despertar sentimientos en aquellos que han sufrido el abandono de un padre. Pero quienes lo han sufrido, quienes lo han vivido, saben que es doloroso. La figura paternal falta en la casa. Hay muchas mujeres o muchos hijos que sienten que cuando papá no está en la casa, falta la columna principal que sostiene las decisiones de la casa. Sentir que papá no está en la casa es decir: ¿y ahora quién va a traerle el alimento? ¿Y ahora quién va a salir por nosotros a la hora de algún problema? ¿Quién va a dar la cara por nosotros? Se siente algo fuerte cuando papá falta en la casa o cuando hace falta papá. Y el Señor Jesucristo tuvo que sentir esto. Su Padre se tiene que separar de Él porque Él se hizo por nosotros maldición. Al hacerse el Señor Jesucristo por nosotros maldición, ya su Padre tiene que separarse de Él porque hay una separación entre el ser humano y Dios, y esa separación es el pecado. Y el Señor cargó sobre Él, sobre su Hijo, todo el peso del pecado.
Y eso tuvo que experimentarlo nuestro Señor, ese dolor que tenía en su cuerpo por las laceraciones, por el castigo brutal, por las humillaciones y por si fuera poco, sentir el abandono de su Padre en el momento en el cual más lo necesitaba. Y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ah? Sufrirlo porque era la voluntad del Padre que alguien pagara por el precio de nuestro pecado. El Señor tuvo que sufrir esa separación, y esa separación la sufrió por hacer la voluntad de su Padre y por amor a cada uno de los que estamos aquí. Leíamos en el versículo, sube un momentico ahí, unas líneas más en tu Biblia, dice versículo 50 de la siguiente manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Como le decía la semana pasada, nuestro Señor estaba muriendo allí, colgado en la cruz, pero cada vez tenía menos fuerza para respirar. Por lo tanto, si respirar era un lujo, era muy doloroso para nuestro Señor, ¿cuánto más sería expresar palabras desde la cruz? Sacar un grito estando en la cruz. ¿Cuánto más doloroso sería para el Señor? Levantar su torso, ¿verdad? Cada vez que tenía que agarrar un poquito de aire, y apenas eso le daba para respirar. Y que cuando levantase su torso no solamente le daba para respirar, sino sacar una frase. ¿De dónde salió esa fuerza para nuestro Señor decir aquella frase? Si ya en ese momento, ya casi el 99% de su sangre se había derramado. Le quedaban unas cuantas gotas de sangre en su cuerpo. Hermano, cuando nosotros perdemos sangre, comenzamos a sentir una debilidad en nuestro cuerpo. Los médicos tienen que intervenir de inmediato para que no mueras desangrado. ¿Y cuánto ha perdido? No sé, medio litro, no sé, un litro, no sé, litro y medio. Mi Señor había derramado toda su sangre. Y por esto podemos entender que no fue fácil el Señor sacar esa frase en ese momento, que daba a entender el dolor y la agonía que estaba sufriendo en ese momento. Dice el versículo 50 que entregó a gran voz. ¿De dónde sacó esa voz mi Señor? Y aquí dice la palabra del Señor, versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Ah? Hubo un terremoto en ese momento que murió el Señor. ¿Cuánto sería en la escala de Richter? No lo sabemos, pero lo suficiente como para que las rocas se partieran. Yo no sé si alguna vez hemos estado en algún temblor, si los que están aquí alguna vez han estado en algún temblor. Y hemos estado en algunos temblores que uno siente el sacudón del lugar donde estás de un lado para otro, pero nada se parte. Y uno dice, wow, y no se partió nada, y tan fuerte que se movió esto. Imagínate lo fuerte que hubo en aquel día en el cual murió mi Señor. Fue un terremoto, no fue un temblor. Que las rocas se partieron, y dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Sumado a esto, había una oscuridad que estaba desde la hora del mediodía, cuando el sol está en su plena fuerza, ¿verdad?, hasta las 3 de la tarde, lo cual aprendimos la semana pasada. No fue un eclipse, fue una oscuridad, porque un eclipse apenas puede durar, lo máximo que dura un eclipse es hasta 7 minutos, un eclipse total puede durar hasta 7 minutos, es lo máximo que se ha registrado. Esto no fue un eclipse, duró 3 horas de oscuridad. Estaba muriendo el Hijo de Dios. El Señor no podía ver morir a su Hijo, tenía que abandonarlo, tenía que dejarlo. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor muere, el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo. Recuerda lo que te decía hace un momento: lo que ha hecho separación entre el hombre y Dios fue el pecado. Lo que ha hecho una separación, y esa separación se veía reflejada en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuando el Señor colocó aquella cortina que hacía una diferencia entre el arca donde se colocaba la sangre del sacrificio, y el sacerdote que entraba tenía que pasar por aquellas cortinas. Había una separación entre el hombre y el lugar santísimo, y el velo del templo, dice la palabra del Señor, se rasgó desde arriba hasta abajo. El Señor, Dios Todopoderoso, proveyó para que esa separación no la hubiera más. ¿Y gracias a qué? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego de todo este acontecimiento,
de la muerte de aquel hombre santo. Vemos el versículo 57, que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. El versículo 57 nos deja saber que el Señor murió a eso de las 3 de la tarde, ¿verdad? Que ya sabemos que había muerto a eso de las 3 de la tarde, pero este versículo nos deja saber que ya estaba llegando la noche. Es decir, mi Señor su cuerpo tenía aproximadamente 3 horas colgado, guindando. Y dice la palabra del Señor que luego que de su muerte, aproximadamente 3 horas después, al anochecer, vino un hombre rico llamado José de Arimatea, que, como dice el texto, había sido discípulo del Señor. Y este José de Arimatea era un hombre influyente, era un hombre rico. Entonces vemos que no solo la gente de clase humilde y económicamente necesitado seguían al Señor, sino que también había gente pudiente que seguía al Señor, gente influyente que había creído en Jesús como el Mesías. Y esto nos deja ver que el mensaje del Señor, las buenas nuevas del Evangelio, no solamente es para los enfermos y para los pobres, es también para los sanos y millonarios. No solamente para la persona fracasada, sino también para la persona exitosa. El Evangelio alcanza para todos, amén, porque Él lo dice en su palabra. He aquí, en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y ese alguno puede que sea rico o pobre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, amén. Y este José, dice la palabra del Señor, había atendido al llamado del Mesías, amén. De hecho, dice la palabra del Señor que se había hecho discípulo del Señor Jesús. Lucas, en el capítulo 23, nos habla acerca de este hombre llamado José, que era de la región de Arimatea. Y dice en el versículo 50 del capítulo 23 de Lucas, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjate lo que nos está diciendo Lucas, que este hombre era miembro del concilio. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea que él, que formaba parte del concilio, de aquellos que tomaban la decisión de si llevar a Jesús a la cruz o no llevarlo a la cruz. Recuerda que el Señor fue llevado a un juicio injusto. Ahí estaba este José, que formaba parte de aquel concilio. Y que vemos que, como nos dice Juan, nos va a decir que él seguía al Señor secretamente. Juan nos dice que José de Arimatea era influyente y formaba parte del concilio, pero seguía al Señor secretamente. Lucas nos dice que este hombre llamado José no estuvo de acuerdo con esta decisión de crucificar al Señor. Se ve que a lo mejor él levantó su voz en medio del concilio, pero una sola voz no era suficiente. El concilio estaba compuesto por cierta cantidad de ancianos, y entonces la decisión de la mayoría era la que se imponía. Por lo tanto, este José de Arimatea pudo haber dicho: yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, porque este es un hombre justo, porque José de Arimatea creía en él como el Mesías, pero aún así no le prestaron atención. Siguieron adelante con su juicio. Dice Lucas: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Ok, y vemos lo que Lucas nos dice, que este José era miembro de aquel concilio. Y Juan, hablando de este José de Arimatea, nos dice que era un discípulo secreto por miedo a los judíos. Tenían miedo. Otro texto nos dice que cuando él fue a pedir el cuerpo del Señor Jesús, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, porque le pareció que murió demasiado rápido. No fue rápido la muerte del Señor, es que llevó un castigo brutal, que apenas el Señor Jesucristo salió con vida de cuando fue flagelado. Apenas tuvo tiempo de salir con vida de allí, de aquella flagelación. Por lo tanto, cuando llegó a la cruz del Calvario, fue a la vista de Pilato demasiado rápida la muerte del Señor. Recuerden, lo vimos la semana pasada,
que algunos de los soldados fueron a quebrar sus piernas para que sus pies dejaran de reposar sobre aquella, no me acuerdo la palabra ahorita, aquella tablita en la cual los crucificados reposaban, aquella repisa sobre la cual los crucificados reposaban, para que hicieran el esfuerzo de tener que respirar y prolongar así su dolor. Entonces, ¿qué hacían ellos cuando la persona tenía rato y no moría? Entonces, ¿qué hacían ellos? Venían y le partían las piernas para que quedara plenamente guindando y pudiera ahogarse una vez y morirse. Cuando vinieron al Señor, lo vieron ya muerto y no tuvieron necesidad de quebrar ninguna de los huesos de sus piernas, para que ellos confirmar que estuvieron muertos, laceraron su costado y salió agua y sangre, lo cual da a entender el deterioro en el cual se encontraban sus órganos y su cuerpo por completo. Y Juan nos dice que este hombre, aunque andaba encubierto, aunque andaba, secretamente, era discípulo del Señor, pero luego de la muerte del Señor, vemos que este hombre tuvo un acto de valor. Y también Juan nos cuenta que otra persona influyente vino a ver al Señor. Y esta persona influyente era Nicodemo. ¿Ok? Nicodemo era aquel a que el Señor le había dicho aquella noche, cuando vino a ver al Señor de noche, por allá en Juan capítulo 3, alguno lo ha leído alguna vez, ¿verdad? A que el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo también se acerca cuando están bajando el cuerpo del Señor, en una persona influyente sobre los judíos y sobre los fariseos. Y es importante los detalles que nos dejan los evangelios, porque entonces recuerda que más adelante vamos a ver que los mismos sacerdotes iban a planear decir que los discípulos habían robado el cuerpo, decir que el Señor no había resucitado. Y en algunos casos, hoy en día se cree que el Señor Jesús no estaba muerto y que por tal razón no había resucitado. ¿Ok? Pero con el testimonio de estos hombres influyentes de Israel, estos nos dejan ver que el Señor sí estaba muerto. Porque vinieron personas influyentes como Nicodemo, como José, unos miembros del concilio, otros miembros del maestro de Israel. Ellos dieron fe que el Señor estaba muerto, mostrando que su muerte fue real, mostrando que lo que ellos más adelante iban a tramar, que era decir que no estaba muerto, que era decir que no había resucitado, que era decir que sus discípulos se habían robado el cuerpo, todo esto iba a caer por tierra, lo que ellos decían, porque había gente influyente y respetable que decía lo contrario. Mira lo que el Señor venía orquestando para hacerle frente a las mentiras que estos hombres iban a decir más adelante. Dice que habían dos personas muy influyentes para que creyeran en lo que ellos iban a decir. Sí, nosotros le dimos muertos, sí, nosotros bajamos el cuerpo por si lo del terremoto y las rocas partidas y la oscuridad de más de 3 horas no fue suficiente. Habían personas influyentes que podían decir lo contrario. Versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que decíamos la semana pasada ya para concluir el mensaje, pero aquí se ve reiterado nuevamente, es importante que lo digamos, y es la valentía de la mujer, de las mujeres, ¿verdad? Su valentía y amor incondicional, se arriesgaban por el Señor. Estuvieron allí cerca cuando el Señor estaba muriendo. Estuvieron allí pegadas al sepulcro cuando lo estaban sepultando. ¿Ok? Ellas estuvieron durante su muerte a los pies de la cruz, ¿verdad? Y ahora estaban siendo testigos de la sepultura del Señor, ¿verdad? ¿Dónde? Una pregunta que yo me hacía cuando hacía las notas para este mensaje. ¿Dónde estaban tanta gente a los cuales el Señor había limpiado de lepra, a los cuales el Señor le había devuelto la vista? ¿Ah? Solo había mujeres que servían al Señor por amor y que estaban allí acompañando el cuerpo del Señor. Y esto no es otra cosa que amor y fidelidad verdadera por el Señor. Aquellas que estarían con el Señor en los buenos momentos, cuando el Señor estaba multiplicando los panes y los peces y haciendo milagros, y también en sus malos momentos, cuando estaba allí siendo asesinado y lamentablemente siendo sepultado. Ahí estaban las mujeres. ¿Ok? Y las veremos más adelante también en la resurrección del Señor.
las mujeres que estaban allí dispuestas a servir al Señor. Y esto, hermano, es algo que, como le decía la semana pasada, es algo que es más que evidente en las iglesias de hoy en día. Siempre la mujer tiene un corazón más dispuesto para la obra del Señor. La mujer puede ser que no forme parte, digamos, de la membresía formal de una iglesia, pero usted dice, hermana, si alguien me ayudara a pasar una escoba, la mujer enseguida busca, agarra la escoba, va y limpia, hace, lava, hace más de lo que se espera. ¿Sabe por qué? Porque eso lo ha puesto el Señor en la mujer. Y eso de eso el Señor hace relevancia en esta historia, en la mañana de hoy. Una vez más, ¿sabe por qué? Porque el Señor escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios del mundo. Las mujeres en el tiempo del Señor Jesucristo no contaban, eran como un cero a la izquierda. Eran instrumentos para traer vida, para traer niños al mundo, pero no contaban en la sociedad. Usted ve que cuando se contaban, las multitudes se contaban por hombres, sin contar mujeres y niños. Sabemos que cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Salieron 600,000 hombres de Egipto, sin contar mujeres y niños. Las mujeres no contaban para los hebreos, pero para el Señor sí. Que una mujer tocara al Señor en el tiempo del Señor, como lo hizo aquella que derramó su frasco de alabastro, eso no se podía hacer. Pero el Señor expresaba su admiración porque esta mujer fue la única que se adelantó a preparar su cuerpo para la sepultura. Una adoradora del alma era esta mujer. ¿Y qué decir de aquella que supo? Yo sé que si toco el borde del manto del Señor, seré sana. Y esta mujer se acercó por atrás y cuando tocó al Señor, el Señor dijo, poder salió de mí. Una mujer que no podía tocar, mucho menos a un rabino. Y mucho menos en la condición en la que ella estaba, porque tenía un flujo de sangre de 12 años. Estaba inmunda según las leyes hebreas. Y el Señor, ¿qué hizo? Vino a engrandecer lo importante que sería la mujer dentro de su ministerio, en el ministerio del Señor, durante su vida aquí en la tierra. Y por eso una y otra vez vemos que la mujer, en este caso, estuvieron cuando el Señor murió y ahora estaban allí cuando no había ningún discípulo. Eran las mujeres las que estaban viendo cuando sepultaron al Señor. ¿Sabe? Cuando a nosotros se nos muere un familiar, queremos estar ahí hasta que lancen la última pala de tierra. Pero si no es familia, ¿será que queremos estar allí? No, muchas veces decimos, bueno, ya yo vine, ya cumplí, ya me vieron todos, ya me vio hasta el difunto, ya me voy. Pero para tú estar ahí hasta el final es porque aprecias mucho a esa persona. Y estas mujeres estaban allí hasta el final, acompañando al cuerpo del Señor. Y mira cómo lo dice el Evangelio según San Mateo. Y fue a Pilato a pedir y pidió el cuerpo. Y Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y dice, y tomando José el cuerpo. O sea, si Mateo nos dice hasta 3 veces el cuerpo, por decir el cadáver, porque el Señor estaba muerto. Y hubo énfasis, el Señor murió en aquella cruz del Calvario. Versículos 62 al 66 leemos. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordábamos de aquel engañador, mira cómo le llamaban al Señor, que aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjate lo que ocurrió aquí. Ellos tenían el presentimiento de que los discípulos podían manipular la historia. Ellos tenían el presentimiento de que los discípulos podían creer aquella mentira que según ellos el Señor había predicado mientras que estuvo en su ministerio. Dijo que iba a morir, pero que al 3er día iba a resucitar. Aún ellos, los fariseos, lo escucharon.
Y fueron a ver a Pilato y le dijeron, mira, así como José de Arimatea vino a pedir el cuerpo del Señor a Pilato, ahora vienen estos sacerdotes y le dicen a Pilato, necesitamos, mira, este hombre, necesitamos que coloques una guardia para cuidar la tumba de esta persona, de este Jesús, que sabemos que está muerto. Fíjate, ellos dijeron, si sabían que estaba muerto, también ellos estaban dando testimonio de que él estaba muerto. Dijeron, queremos que coloques una guardia para que cuando esta guardia venga esté allí y cuide el cuerpo de este engañador, no sea que vengan sus discípulos, hurten el cuerpo y digan que resucitó. ¿Y sabe qué hizo Pilato? Ahí tienen la guardia que constaba de 4 soldados que la cambiaban cada ciertas horas y no dejaban dejar la tumba vacía. Dicen algunos historiadores que colocaron una cuerda alrededor de lo que era la roca que estaba tapando la entrada de aquella tumba donde colocaban el cuerpo del Señor, y colocaron el sello del emperador, el sello del César, que estaba hecho con cera. No podían mover la piedra, porque cualquiera que moviera esa piedra firmaba su sentencia de muerte. Por lo tanto, nadie podía mover esa piedra. Y esto fue lo que ellos hicieron. Mandaron guardia romana para que custodiasen el cuerpo, de manera que no se acercase ninguno de sus discípulos para querer robar el cuerpo, y que cualquiera que rompiera el sello del emperador, ¿verdad? De Roma, el sello de César, que estaba firmando su sentencia de muerte. Y es que los adversarios del Señor, hermanos, estaban sin quererlo, ellos estaban proveyendo de un testimonio mucho más creíble a la hora que ocurriera la resurrección, porque había más gente que estaba viendo todo lo que iba a acontecer. Habían soldados romanos, había un sello de Roma, había gente que estaba atentos a esa tumba, que nada extraño fuera a ocurrir durante esos 3 días. Lo que estaba era proveyendo de más y más testigos para lo que iba a acontecer. Juan capítulo 12, versículo 24, el Evangelio según San Juan nos dice, palabra del Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está el Señor, muriendo para producir el fruto de darnos la salvación a nosotros a través de la resurrección. En el capítulo 28, comenzando el capítulo 28, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Otra vez nos muestra a las mujeres y nos hablará el capítulo 28, Mateo, acerca del glorioso evento de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Lo cual es el máximo testimonio de fe en la vida del creyente. Amén. Y lo que confirma que nuestro Señor Jesucristo era realmente quien dijo que era, el Hijo de Dios. Primera de Corintios 15, 14, el apóstol Pablo nos confirma el por qué esto es importante para nuestra fe, para la fe del Hijo de Dios. Dice, versículo 14 de Primera de Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero como Él resucitó, nuestra fe y nuestra predicación no es en vano, porque tenemos un Cristo que resucitó, que se levantó de entre los muertos. Y nuevamente vemos las mujeres al servicio, ¿verdad? Ahí estaban María, vinieron María Magdalena y la otra María. Venían temprano para colocar especies aromáticas al cuerpo del Señor, pero ellas venían con la mentalidad, dice otro evangelio, que ellas venían al sepulcro para colocar aquellas especies aromáticas sobre el cuerpo del Señor. Lo que hoy en día conocemos que nosotros hacemos salvando la distancia, en nuestra tradición, vamos a la tumba a llevar flores, ¿verdad? Para que huela sabroso el lugar donde está la tumba, el cuerpo de la persona apreciada. Bueno, estas mujeres iban y se introducían en el sepulcro para colocar especies aromáticas al cuerpo que estaba entrando en estado de descomposición. Y cuando ellas iban pensando algo nada más. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para mover la piedra? ¿Quién va a mover la piedra? Y llevaban ese conflicto interno, hablando consigo misma. Oye, nosotros vamos con esto y ahora recuerda que hay una guardia romana y tiene el sello
la piedra, sobre la piedra. Bueno, pues ya pasó el tercer día. Ellos supuestamente iban a cuidar esto durante 3 días. Bueno, vamos, ¿quién sabe qué tantas cosas pasaban por la mente de estas mujeres? Y dice versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínate estas mujeres, entrando al cementerio apenas estaba amaneciendo, estaba rayando el alba, quizás con frío, y ellas van allí con sus aromatizantes para colocarlos y ungir el cuerpo del Señor. Y cuando van llegando a ese sitio, recuerda que apenas habían pasado 3 días, que hubo un gran terremoto, y ahora cuando se están acercando a la tumba, ocurre otro gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice la palabra de Dios, descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella, la piedra que nadie podía mover. Tembló nuevamente, hubo un terremoto nuevamente, y su aspecto, dice el versículo 3, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. ¿Por qué como un relámpago? Porque apareció de la nada, se colocó sobre aquella piedra y la movió, y se sentó sobre la piedra. ¿Por qué? Porque quedó cansado, porque la piedra pesaba mucho, ¿no? Se sentó sobre ella para que las mujeres pudieran verlo. Su aspecto era blanco, su vestido era como la nieve, dice la palabra del Señor, pero porque estaba cerca del Señor este ángel, ¿verdad? Venía de la presencia misma del Señor. Y vemos que vamos a 1 Corintios 15, 51, el apóstol Pablo, también haciendo acotación a este mismo tema, 15:55, perdón. Vemos lo que dice aquí, un coro que cantaba mi hermana hace un momentico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque la muerte estaba siendo vencida en ese momento por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el pecado ya había sido perdonado, por lo tanto, el enemigo de la muerte había sido vencido. Qué tremendo, ¿verdad? Y vemos la pureza y blancura que tenían estos ángeles, este ángel que estaba cerca del trono del Señor y vino a mover aquella piedra, versículo 4, y del miedo de él, los guardias temblaron y quedaron como muertos, los guardias romanos, que eran hombres despiadados, lo hemos visto en estas últimas semanas. Eran hombres de guerra, eran hombres duros. Nunca habían visto un ángel, ¿verdad? Solo lo vieron. Y cuando lo vieron cayeron como muertos. Cayeron como muertos a ver el ángel del Señor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Claro, al ver que los guardias cayeron como muertos, ellos le dicen a las mujeres: no teman vosotras, porque el Señor le habla a aquellas mujeres a través de su ángel. Porque eran mujeres que estaban dispuestas a servirle al Señor aún después de muertas, aún después de muerto el Señor. Y el Señor valora ese servicio y le da palabra a aquellas mujeres: tranquilas, no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, ¿verdad? Sí, nosotros buscamos al Señor que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, le dice el ángel, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Decid pronto a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí, Él se los ha dicho. El ángel le dijo que pasaran y vieran como primeros testigos ella. Vean ustedes, busquen el cuerpo. ¿Por qué le permitió a ellas que entraran y vieran si el cuerpo estaba ahí o no? Porque recuerda, fueron ellas las que estuvieron en el momento en el cual estuvo la sepultura del Señor. Fueron ellas las que vieron dónde acomodaron el cuerpo, y a ellas no le iban a caer a rollo de que no, lo cambiaron, ¿no? Ahí está, ustedes lo vieron, ¿verdad? Entren, lo encuentran, ¿no? Ya no está, porque ha resucitado, dijeron los ángeles. Y va a Galilea, como os lo he dicho.
Versículo 8, entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¡he aquí! Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Fíjate qué tremendo cuadro, ¿no? Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos. Fíjate cómo le llama, a mis hermanos. Ya no le dicen mis discípulos, ya no le dicen mis amigos, ya no le dicen siervos, ahora le dicen mis hermanos. ¿Por qué? Porque su resurrección abrió una nueva relación entre el Señor y sus discípulos. Entre nosotros y Dios, gracias a su resurrección. Aquellos que lo habían traicionado, aquellos que lo habían dejado solo, aquellos que le habían dado la espalda, el Señor dijo, ahora vayan a dar la buena nueva a mis hermanos. Son mis hermanos, ¿sabes? Puede ser que la hayan embarrado, pero son mis hermanos. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjate, el Señor, cuando ellas iban corriendo de camino, a ver, imagínate, aquellas mujeres iban con temor pero con alegría. Qué sentimiento tan raro, ¿no? Asustadas pero alegres. Si estás asustado, estás asustado. Si estás alegre, ¿no? Pero en el caso de ellas iban asustadas y con alegría, como una mujer cuando va a parir, ¿no? Asustada pero con alegría, ¿no? Así iban aquellas corriendo rumbo a los discípulos. Y cuando iban corriendo rumbo a los discípulos para decirles lo que había pasado. Pero en el versículo 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y acercándose ellas, que iban corriendo y con alegría, se les apareció el Señor en el camino. Recuerda, ellas lo vieron crucificado, lo vieron sepultado. Y ahora lo ven que Él se les aparece en el camino. Ya van asustadas y con alegría. Y se les aparece en el camino el Señor. ¿Y qué hacen ellas? Apenas ven el Señor. Abrazaron sus pies y le adoraron. Mira lo que hace un corazón dispuesto al servicio del Señor. Un dispuesto a servirle al Señor. Un corazón que está dispuesto a servirle al Señor genera una verdadera adoración. Genera que adores al verdadero Dios, porque ellas se postraron a sus pies, adoraron, ¿verdad? Abrazaron sus pies y le adoraron. Y Jesús le dijo, no temáis, no teman, mujeres. Vayan, den las buenas nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allá me verán. Allá me verán, vayan. Y denle el anuncio a ella. Y mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fíjate, uno de los guardias que vieron cuando la piedra se movió, cuando vieron el ángel y cayeron como muertos, mientras que ellos iban corriendo, uno de la guardia se fueron corriendo ¿hacia quién? ¿Hacia Pilato? ¿Hacia quién? ¿Hacia el ejército? No, se fueron hacia los sacerdotes. A los sacerdotes. Y dice, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esto fue lo que ellos dijeron. Y lamentablemente, ¿qué provocó esto? Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Saben? Los soldados romanos, para un soldado romano quedarse dormido en su guardia, eso era algo que le podía costar la vida a cada uno de ellos, al que se quedaba dormido. Una vez, yo le comentaba a mi esposa que una vez alguien me comentó que él, prestando servicio en nuestro país, él se quedó dormido con el fal en la mano. Y él dice que para evitar que le quitaran el fal y que lo castigaran y todo lo demás, él se acostaba sobre el fal. Porque un soldado dormido llevaba castigo. Imagínate los romanos, que eran más severos con el castigo. Si un soldado se quedaba dormido,
tenían que pagar con su vida. Pero fíjate qué cantidad de dinero le pagarían los sacerdotes a los soldados, que ellos estuvieron dispuestos a que, bueno, digan que nos quedamos dormidos, pues no hay problema. Imagínate la cantidad de dinero que pagaron. Y la influencia de los sacerdotes, porque ellos dijeron, nosotros hablaremos por ustedes, al gobernador nos encargamos. No se preocupe por eso, porque nosotros persuadiremos al gobernador y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy muchos judíos creen que Jesús no resucitó y creen que los discípulos se robaron el cuerpo. Por causa de esta guardia que se dejó sobornar. Pero qué tremendo, ellos vieron al ángel y aún así hicieron caso omiso. Vamos a terminar, versículo 16, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recuerda que Jesús dijo, vayan, yo iré y nos encontraremos en Galilea. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Orden de quién? Del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Así como se debe bautizar. Y dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate la orden del Señor a sus discípulos. Una vez que Él resucita. Y aquí se ve todo como muy rápido, porque Mateo lo cuenta así de una manera, digamos, rápida. Pero realmente lo que está aconteciendo aquí tomó cierto tiempo en ocurrir. Tomó días en ocurrir. De hecho, mi Señor, luego que resucitó, estuvo 40 días más con sus discípulos. Y aquí no vemos la parte en la cual Tomás no creyó, porque dice Mateo, algunos dudaban, pero uno de esos era Tomás, que dijo, si yo no viere el costado del Señor y metiere mis dedos en las heridas de sus manos, en las heridas de sus pies, no creeré. Este era Tomás. También ocurrió durante este lapso de tiempo que dos de los discípulos del Señor iban tristes, iban camino a Emaús, y cuando iban tristes en el camino de Emaús, el Señor se les apareció. Todo esto ocurrió porque también ellos dudaron de que realmente el Señor hubiera resucitado en cuerpo, pero Él dice, pásenme pan y pescado, porque un espíritu no puede comer. Pásenme pan y pescado, y comió al frente de ellos. Todo esto luego que el Señor había resucitado, y cuando los discípulos, aunque sabían que Jesús había resucitado, aún así no se sentían dignos de servir al Señor, como Pedro. Y el Señor tiene que ir a buscar a Pedro cuando estaba pescando y le dice, apacienta mis ovejas, Pedro. Y el Señor se fue y lazó un pescado para que Pedro y los que estaban con él comieran. Todo esto lo hizo el Señor luego de haber resucitado. Y fue visto, dice la palabra, por más de 500 personas durante 40 días. Si dice la Biblia que el testimonio de 2 o 3 es verdadero, ¿cuánto más el de 500 personas? Que vieron al Señor ascender al cielo, ser llevado al cielo. Y ese testimonio es el que llena nuestra vida de fe, porque si Jesús no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero sabemos que resucitó, que venció la muerte para darnos a nosotros el perdón por nuestros pecados. Amén. Y ese es nuestro Señor, el que celebramos hoy, el que comenzó este libro con un nacimiento milagroso, una virgen que sin haber conocido a su esposo concibió de la obra y gracia del Espíritu Santo, y concluye con la ascensión del Señor al cielo, con la gran comisión que Él dejó a sus discípulos, que es un mandamiento que nos ha dado a nosotros, ¿sabe? Vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ese es el trabajo de nosotros los hijos de Dios, enseñar a otros a guardar la palabra del Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer una y otra vez. Esa es la tarea de hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y queda una hermosa promesa para todos los hijos de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor estará con nosotros todos los días. Aún en esos momentos que Dios te siente solo, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por su hermoso sacrificio y su preciosa palabra.